En el día de hoy hablaremos sobre la economía panameña durante los años 1903 y 2003. Somos Mercedes Botbol, Luisa Jurado, Glass Mendoza, Enoch Ortiz, Erika Rangel y Noeli Salinas. Nos basamos en la lectura de Edgar Rojas. Para hablar sobre este siglo, lo más importante es entender que este periodo en Panamá hay que conocer su desarrollo como punto estratégico en su ubicación y su impacto económico. En general, el siglo XX, Panamá experimentó años económicos muy buenos, así como también no tan buenos, como la construcción del Canal de Panamá, la expansión militar de la Segunda Guerra Mundial, pero también en este ciclo pasamos por muchas crisis intensas económicas. Obviamente el Canal de Panamá en general se definió como un enclave de transporte y obviamente ayudó, al igual que la zona libre de Colón. Pero cuando termina el siglo XX, Panamá coexisten prácticamente dos países, un pobre y no pobres. Vamos a ver cómo se encontraba Panamá al principio del siglo XX. Después de la guerra con Colombia, de los ataques, de las invasiones de los bucaneros, de revoluciones incontables, de conspiraciones, de repetidos intentos de independencia, en Panamá, como en todas partes del mundo, había dos partidos, liberal y conservador, que competían por el control del mismo, de las oficinas públicas, donde el fraude prevalecía todo el día. La revolución de 1900 a 1902, que es más conocida como la Guerra de los 1000 días, inició en Colombia, donde los jesuitas eran un factor dominante en los asuntos de la Iglesia y del Estado y habían iniciado una campaña en contra de los liberales. Uno de los líderes liberales, que fue el doctor Belisario Porras, fue uno de ellos, y el 3 de noviembre de 1903 se concluye este periodo cuando Panamá se separa de Colombia. Gracias a Dios fue un evento sin sangre, y que da una nueva república y una nueva vida y que inicia el Canal de Panamá como una realidad asegurada económica para el país. Entre 1904 y 1914 se conoce como el periodo de reconstrucción. Obviamente el hecho de que Colombia haya estado en nuestro país, juntos, hace que prácticamente se cueste reconstruirla y en muchos sentidos se atrasa por más de 100 años. Por otro lado, una vez que Panamá se separa de Colombia, se concluye este periodo y además se concluye el ejército permanente cuando Esteban Huertas, que es el comandante del ejército, del jefe del ejército, planea derrocar al presidente Amador y este fue advertido y obviamente evitó este desastre. Por otro lado, comienza a crecer la población, sobre todo en los lugares del centro de Panamá y la ciudad de Colón, donde está el Canal de Panamá. Prácticamente la ciudad de Colón creció en un 60%. También, por otro lado, Belisario Porras, el doctor, tomó posesión como primer presidente el 1 de octubre de 1912 y este hace que prácticamente Panamá salga de la deuda pública en menos de 6 meses. Las finanzas panameñas estaban en excelentes condiciones. Se hace un tratado monetario entre Panamá y Estados Unidos, además, y el desarrollo del país fue inmenso porque comenzaron a construirse un montón de cosas, como por ejemplo el Palacio, el Teatro Nacional, el ferrocarril entre Panamá y Colón, el registro civil, el ferrocarril de Chiriquí, el registro público. O sea que fue una época, 2 décadas muy buenas, que vamos a ver ahorita, donde se comienza la consolidación y la infraestructura física del país, al igual que la carretera central, la Raiján y Chorrera. Les dejo con mi compañero. Ok, ahora hablaremos acerca del periodo de construcción e inicio de operaciones del Canal Interoceánico de Panamá. Podemos observar que la inversión en la construcción del canal fue una obra grande, compleja y costosa para ese tiempo, con un aproximado de 400 millones, siendo eso hoy en día 4.800 millones, y fue una obra que se realizó dentro de lo presupuestado y se terminó en el tiempo acordado. Sin embargo, el costo humano fue altísimo. De 5.600 trabajadores perdieron su vida durante la construcción a causa de enfermedades, como la fiebre amarilla y la malaria, y desafortunadamente otros accidentes. Parte de los costos se destinaron a servicios de saneamiento. El gobierno de los Estados Unidos financió el costo de la construcción del canal y sus obras anexas, emitiendo bonos con un interés del 3% anual. Ahora hablaremos acerca de la mano de obra en la zona del canal. Debido a la poca población que siempre hubo en el istmo panameño, se contrató mano de obra no calificada y calificada durante la construcción del ferrocarril, el canal francés y el canal norteamericano. Inmigraron a Panamá una gran cantidad de extranjeros interesados en una mejor calidad de vida.
Para la construcción del ferrocarril durante la década de 1850 se contrataron trabajadores de Colombia, Jamaica, Europa, Irlanda y China. Por la desagradable experiencia que vivió Jamaica luego de la quiebra del canal francés, el gobierno de la isla exigió un impuesto por cada trabajador reclutado para cubrir gastos de repartición una vez concluida la obra. Al pasarse la construcción del canal a los norteamericanos, la mayoría de la mano de obra contratada fueron personas calificadas, es decir, los ingenieros, los maquinistas, los oficinistas, los médicos, las enfermeras, los inspectores y capataces fueron norteamericanos blancos. Se evitó traer mano de obra no calificada por el motivo de no crear problemas políticos o desestabilizar el mercado laboral. En la medida que la administración norteamericana fue instalándose en el área que se denominó zona del canal, se estableció un sistema de segregación similar que legalmente operaba en el sur de los Estados Unidos de América. Según ese sistema, los europeos no calificados y los antillanos fueron separados de los norteamericanos por factores económicos y raciales. Es decir, blancos no estadounidenses y toda persona de piel oscura se le pagaba en moneda de plata panameña, cuyo valor era la mitad de la moneda estadounidense. Este sistema discriminatorio continuó en la zona del canal hasta la década de 1960. Ahora pasaremos a hablar acerca de la economía panameña. Panamá, por su posición geográfica, obtuvo grandes beneficios, como por ejemplo instalaciones modernas en telecomunicaciones y aeropuertos. La empresa del canal mantenía diversas actividades productivas, entre ellas podemos encontrar como por ejemplo las plantaciones agrícolas, ganadería lechera, fincas de pollos y gallinas, fábricas de helado, panaderías, etc. Sin embargo, la organización de la economía de la zona del canal excluyó a los productores panameños del acceso a dicho mercado. Esta situación se acrecentaba al pagar salarios menores a los trabajadores panameños. La construcción del Canal de Panamá se convirtió en la fuerza motora de la economía panameña, cuyo Producto Interno Bruto se incrementó a 45 millones anuales a principios de la segunda década. Por lo tanto, esto desprende que el principal campo de comercio respecto del cual Panamá ocupó un lugar ventajoso son los países que bañan el Caribe y los de las costas occidentales de ambas Américas. Más tarde, en la década de 1940, se ideó y creó la Zona Libre de Colón de intermediación comercial. Ahora pasaremos a hablar de la Segunda Guerra Mundial en Panamá. Las ciudades como Panamá y Colón vivieron una época de franco auge económico. La población de la zona del canal pasa de 57.000 residentes en 1940 a 126.000 en 1943, incluyendo un gran número de antillanos contratados para las construcciones de guerra. A los puertos de Cristóbal y Balboa se llenaban de marineros y de policías militares. Con la población antillana y norteamericana, las ciudades eran un crisol de razas, culturas y naciones. El poeta panameño de origen afroantillano, Demetrio Corsi, las describió como gringos, negros gringos. Cabe resaltar que durante la Segunda Guerra Mundial, las ciudades de Panamá y Colón experimentaron la más activa vida nocturna en sus historias, con un movimiento económico extraordinario. Clubes nocturnos, cantinas y cabaretes ocuparon la mitad de la entonces Avenida Central en la ciudad de Panamá. Además, el impacto económico de la Segunda Guerra Mundial en Panamá fue importante, ya que los ingresos por exportaciones ligadas al canal y las bases militares sobrepasaron de 24.4 millones en 1939 a 98.5 millones en 1943. En los años 40, la agricultura se expandió, protegida por las restricciones al transporte internacional durante la guerra. Como una contribución al esfuerzo de guerra, se desarrolló el cultivo del caucho y el cacao y se expedieron los cultivos tradicionales para lograr mayor autosuficiencia alimenticia. De 1903 hasta la década de 1940 no hubo un desarrollo industrial importante, excepto la producción de licores, azúcar, cerveza, productos lácteos y bebidas no alcohólicas como gaseosa. Y para finalizar, durante la Segunda Guerra Mundial, Panamá fue clasificada como zona de combate, diferenciándola del resto de América Latina. Panamá y los Estados Unidos estaban en guerra con Alemania y Japón. Y el periodo termina con una celebración en grande, celebración nominada el Carnaval de la Victoria en 1946. Los dejo con mi compañera Noeli Salinas.
Panamá durante la década de 1950. Toda esa bonanza económica cesa al finalizar la guerra y Panamá llega a su quinta década de república con su recesión económica nacional, que fue suplido por la exportación de servicios a la antigua zona del canal y al tránsito por el Istmo de Panamá. Un importante factor que promovió nuevamente la actividad económica y aumento de la demanda interna fue la negociación y firma del Tratado Remo. El tratado afectó cambios en la organización económica de la zona del canal, actividades operadas por la entonces Panama Canal Company, ajenas a las operaciones del canal mismo. Las empresas solo abastecerían el petróleo a las naves en Panamá y a los Estados Unidos. Sariatos de no residentes en la zona del canal estarían sujetos al impuesto sobre la renta en Panamá. Aunque esta función de cobro por parte del gobierno, la empresa del canal acordó no aplicar el Buick American Act, que exigía al gobierno de los Estados Unidos en la zona del canal comprar exclusivamente en dicho lugar. El excluir a los no residentes del acceso a las comisionatarios a finales de los años 50 generó demanda interna suficiente para el desarrollo. El periodo de 1960 a 1980, durante los años entre 1958 y 1972, Panamá mantuvo el más alto ritmo y crecimiento económico del continente americano. Esta expansión significó la generación de un alto número de empleos y a su vez la base fiscal con el que el Estado impuso el desarrollo del país. A pesar del desarrollo observado en la industria y la agricultura, excluyendo actividades económicas, estaba en el sector de servicios, el crecimiento económico se concentró en las ciudades terminales, por lo que los beneficios del crecimiento no alcanzaron a todos los grupos de población del país. La política económica internacional estableció importancia a la planificación del desarrollo. En 1963 se prepara el primer Plan de Desarrollo General del país, utilizado como marco para programas de proyectos de las administraciones para el desarrollo nacional, que definió proyectos, objetivos y acciones a corto plazo. Colón y proyectos de inversión sociales se hicieron realidad. Apoyo operativo que ofreció a Panamá y un mayor número de bancos panameños. Panamá, en la última década del siglo XX, dio inicio a un programa de reforma económica cuyo objetivo era la eliminación de una amplia reforma comercial, buscando incorporar al mercado interno. Las reformas económicas introducidas utilizan el antiguo concepto de una economía de mercado como estrategia por el logro de los objetivos del país y del crecimiento económico. El proceso de reforma económica logró importantes avances en el área para lograr el objetivo de reducir los altos niveles de precios relativos a los internacionales que al generar sobrecostos en la economía y en las actividades. Década de 1981 a 1990. Al adentrarse Panamá en la década de 1980, se creó el último en las esclaves. En el oleoducto transísmico, Panamá sufrió un enorme retroceso en su proceso de crecimiento económico, estimado en aproximadamente 20% en el PIB. La década de 1980 fue llamada la década perdida de Latinoamérica, además la situación se contagió a todos los mercados financieros, casi paralizando el poco dinámico crecimiento mundial. Gracias por su atención.